Muy buenas tardes. Mi nombre es Irma Carlet. Sean todos bienvenidos a la charla de negocio, la prospectiva estrategia. El nuevo enfoque para los negocios. Duración 50 minutos. Pónganse cómodos y recuerden que los micrófonos y los mensajes solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario durante la dinámica de preguntas y comentarios. Se les recuerda que esta actividad se estará transmitiendo por YouTube. Sin más, cedo la palabra y que disfruten de la actividad. Buenas tardes. Bienvenidos todos para esta conferencia sobre la perspectiva estratégica más allá del enfoque convencional de planeamiento estratégico. Un gusto para mí estar en la Feria Internacional del Libro en Panamá. Sin más preámbulo, me voy a abocar a la presentación. El nuevo enfoque de los negocios. Antes de iniciar mi presentación, siempre acostumbro reflexionar con dos pensadores de Harvard, Fyrams y Lixey, que hicieron un trabajo sobre competitividad en América Latina. Y al final de este trabajo, que duró varios años, este fue un tema de reflexión que a mí particularmente me llamó la atención y hoy día veo que continúa teniendo vigencia. En la actualidad, muchos países en vías de desarrollo atraviesan por crisis económicas, pero no precisamente porque estén haciendo mal las cosas. Están haciendo bien las cosas. Están haciendo las cosas correctas, pero para tiempos pasados. Y ese es un problema histórico que siempre nos ha sucedido en América Latina, tanto a nivel empresarial, tanto a nivel académico, a nivel personas, y hoy en día lo tenemos, digamos, visualizado en vivo y en directo. Quisiera brevemente comentar sobre la transformación digital. Uber, la empresa de taxi más grande del mundo, no tiene ningún carro. Facebook, la red social más popular del mundo, no tiene contenidos. Alibaba, AliExpress, el retail más valioso, no tiene inventarios. No cuenta con inventarios. Airbnb, la empresa de hospedaje más grande del mundo, no poseía bienes inmuebles. Pero miren el esfuerzo, el dueño de Airbnb comentaba que un esfuerzo de muchos años, de casi una década, de haber pensado, haber conceptualizado, prácticamente el negocio se ha derrumbado en cuestión de horas con motivo de la pandemia. ¿No? Este es el cambio que hoy en día vivimos, hoy en día tenemos. Netflix, películas a nivel mundial, prácticamente, y hoy mayormente con el alineamiento social que existe, se ha consolidado, realmente ha cambiado la industria del cine. Spotify, servicio líder de música digital, a millones de canciones y no procesan, ellos no elaboran la música. Más aún con inteligencia artificial, nos seleccionan y nos acomodan programas de acuerdo a nuestras preferencias. Tal vez diría que en algunos casos conocen nuestras preferencias mejor que uno. ¿Qué ha pasado? El mundo ha vivido la desmaterialización. Ya el papel pasó a la historia, información. Hoy día vemos los e-books. Las oficinas de correos quedan históricamente como museos. Las librerías, también en la historia, en cierta forma, la transformación ha sido muy fuerte con el e-book, con Amazon, el Bitcoin en monedas, el store en las tiendas, el entretenimiento en teatro, reunión, viajes. ¿Qué ha pasado? Todas las cosas sólidas se encuentran dentro del aire hoy en día. Esto ha llevado a una transformación digital sumamente acentuada, marcada. Con motivo de la pandemia, nunca hemos estado tan interconectados, tan vinculados, pero a la vez tan aislados. Y ha sido a paso agigantado la transformación mundial hacia lo que es la transformación digital. Gobiernos, el e-gobierno, empresas, individuos, todos nos hemos visto prácticamente llevados por impulso
acentuar, a llevarlo antes de tiempo, este fenómeno de la transformación digital. Tenemos nuevos escenarios en este contexto. Conversamos con personas virtuales, teletrabajamos con colegas, compramos, vendemos en línea, hacemos cursos en línea, ha cambiado totalmente la educación, consultaremos telemedicina al médico en línea, reclamaremos al Estado en línea y vamos a seguir haciendo operaciones financieras y una serie de actividades en línea. Esto ha implicado un cambio en lo que se refiere al teletrabajo muy serio. ¿Por qué? Porque si bien en muchos casos conversaba con colegas y me dicen esto es mucho más efectivo, ya no hay el preámbulo, el traslado físico, pero tiene sus implicancias. Si invadido el área personal, prácticamente no hay distinción entre el trabajo de oficina versus el horario de lo que implica la casa, con una serie de implicancias que tal vez hoy día no nos damos cuenta. El mundo vive la cuarta revolución industrial hoy en día. Hablamos de inteligencia artificial. Imposible ganarle a un programa de computadora, no solamente en el ajedrez, sino ganarle en juegos mucho más complejos como es el caso del Go. La robótica, robots que hoy en día con la pandemia están atendiendo en Japón para evitar el contagio. Internet de las cosas, donde hay una seria discusión sobre lo que implica la propiedad intelectual cuando se haga una copia idéntica al original. Vehículos autónomos, sin chofer, sin driver. Una impresión en 3D, en China se hacen edificios ya con 3D. La nanotecnología, nanopartículas, que simple y llanamente se inyectarían en el organismo y bombardearían y limpiarían, digamos, nuestras venas de colesterol. La biotecnología, ciencia de los materiales, el grafeno. El grafeno puede ser un sustituto en los próximos años del cobre, mucho más económico. Tiene 50 veces mejor capacidad de transmisión que el cobre original y es mucho más duro que el acero, con lo cual, en algunos casos, con estos recursos naturales, nos quedaríamos históricamente guardados bajo la tierra. Se almacena energía, hay la computación cuántica. Es decir, el cambio ha sido verdaderamente fascinante, impresionante en los últimos años con esta cuarta revolución industrial. Y la humanidad va a cambiar mucho más. En los próximos, no diría 20 años, cuando hice esta presentación, yo diría 10 años. Una persona promedio en el 2030, casas no conectadas a tradicionales, totalmente, digamos, dirigidas, se interactuará con sensores diarios, una cafetera inteligente, ropa impresa en 3D, casas impresas en 3D, paquetes podrones, donde nos van a llegar los mensajes, nos van a llegar los pedidos de pizza, los pedidos de libros. El salvataje, incluso en las playas, ya no es necesario muchas veces dar ese auxilio directo, sino por intermedio de drones se le da la ayuda. Las casas vamos a tener más de un robot, carros autónomos. Con esta cuarta revolución industrial, el mensaje central va que el conocimiento en la humanidad se duplicó en los últimos 18 años. ¿Qué significa eso? Que en el 2020 tenemos el doble de la información que teníamos en el 2002. Amigos, se espera que en 9 años más este cambio sea cada 175 días. Se espera que las personas cambien 2 o 3 veces de carrera a lo largo de su vida. Los títulos universitarios tienen que tener fecha de vencimiento. En esta era del conocimiento con la cuarta revolución industrial, no me pueden dar un título de por vida. ¿Cuánto sentido tiene que mantener un título de 20, 30 años atrás a esta velocidad de cambio? Un amigo me preguntaba qué carrera recomiendas para mis hijos. Y le digo, más bien lo que te recomendaría es qué competencias necesitan tener a futuro. Porque de repente las carreras que le vamos a indicar todavía no han salido, todavía no se han puesto en evidencia. Son carreras totalmente nuevas.
ante lo cual hay un desfase evidentemente educativo en toda América Latina. ¿Por qué? Porque hoy día lo hemos visto con la pandemia. En muchos países el rezago tecnológico en lo que implica ciencia, cambio, investigación, biotecnología, paramédicos, nos hemos quedado atrás, desfasados con la pandemia. ¿Por qué? Porque en muchos casos nuestro cambio educativo fue en la dirección de carreras convencionales. Ahora bien, aprovechando esta pequeña introducción, hoy día vivimos la pandemia del COVID-19. Tiene tres características. Primero, ha sido muy rápida. Esto fue cuestión de, diría, días y meses, un mes ocurrió. Amplia, porque afecta a todos los países, países desarrollados, países en desarrollo, y diría que fue hasta democrática, porque no distingue el poder adquisitivo o nivel socioeconómico. Pero hay una gran variable, hay una tremenda incertidumbre sobre cuándo viene el futuro. Se anuncian las vacunas, se van a aprobar. Entonces, acá nadie puede decir, mira, realmente en enero, en marzo del próximo año, en junio del próximo año. Pero sí hay un mensaje muy claro. Me gusta tomar este proverbio chino. Cuando sopla el viento del cambio, algunas personas construyen muros, otros construyen molinos de viento. Y es en esa dirección donde vamos con el tema de la prospectiva. Esta es la obra, Estrategia para el éxito de los negocios. ¿Ya? Como carátula utilicé el Go, a diferencia del ajedrez, que es lo convencional. ¿Por qué? Porque del ajedrez siempre uno piensa en términos de ganar o perder, de jaque mate, de eliminar al adversario. En el caso del Go, no eliminamos al adversario. Simplemente yo gano por posicionamiento. Y eso fue lo que pasó en la guerra de Vietnam. Al término de la guerra de Vietnam, en la capitulación final, el comandante general de las Fuerzas Armadas vietnamitas conversa con el general americano. Y el general americano le replica y le dice, ustedes nunca enfrentaron una guerra, nunca tuvieron una batalla directa, siempre rehuyeron, estuvieron en otra forma. Y el vietnamita le replica y le dice, bueno, sí, tal vez, pero hoy en día ustedes tienen que retirarse. Ese es el enfoque del Go. Ellos fueron con una lógica del ajedrez. Por eso, eso me motivó a tomar en la carátula del libro que ustedes ven, el juego del Go. Las compañías usualmente fallan porque no toman en cuenta el futuro. Ven el futuro como una continuidad del pasado, lo cual no es cierto hoy en día, menos con lo que estamos viendo, con este cambio tecnológico, con la pandemia vigente. Para el futuro existen 4 actitudes. Una que es la actitud pasiva, la política del avestruz. ¿Crees que ocurre el cambio? ¿Crees que se logre dar el cambio? Renuentes a ver el cambio, el cual se le impone, el cual llega con dureza. Esta es la política del avestruz. La segunda es una más reactiva, la del bombero. Espero que ocurra el incendio para combatirlo, ir a apagar fuegos. La preactiva, tomo mis seguros providenciales para lo que viene, me preparo en cierta forma para los previsibles, pero acá hablamos de un enfoque diferente. El proactivo, que es conspirador, quien provoca los cambios, quien genera los cambios deseados, no me toma esto por sorpresa ni inercialmente. Courtney, el CEO de McKinsey, estamos hablando, 7 años atrás dio una famosa conferencia en la Escuela de Negocios de Harvard. Imagínense la cuna del FODA, la cuna del planeamiento estratégico. El CEO de McKinsey comenta lo siguiente, dice, la manera como se estaba enseñando desarrollo estratégico en la mayoría de las escuelas de negocios y como lo están aplicando las compañías más importantes, era anticuado y no servía para la mayoría de los problemas actuales. ¿Se imagina lo que significa hacer un comentario de este tipo en donde se gestó, en donde fue la fuente del planeamiento estratégico
con todos los clásicos, con Porter, con la escuela de Peter Drucker, todo el enfoque con Mixberg. Este es el cambio. El mensaje, ¿en qué dirección va? Hoy en día vienen las tendencias. Usualmente estamos acostumbrados a trabajar con el pronóstico. Pero, ¿ustedes creen que alguien puede hacer un pronóstico puntual hoy en día con la actual pandemia? ¿Puede decirnos cuándo va a terminar? Tenemos que hacer, hay incertidumbre, esto puede durar optimistamente, si hablamos, ok, ojalá a fin de año, se puede hablar optimistamente a fin de año, podríamos hablar que se alarga para un marzo, junio, y nos podríamos quedar tranquilamente un año, año y medio. No es lo que queremos que sea, sino tenemos que pensar en términos de escenarios, incertidumbre. Los cálculos puntuales eran para otra época. Reafirmo mejor. Un futuro bastante claro, donde había un único pronóstico. Para eso servían todas las herramientas de estrategia. Liderazgo de costos, diferenciación, y el futuro es continuidad del pasado. Acá vemos futuros alternativos, ya opciones diferentes. ¿Qué pasa si la pandemia dura medio año? Si la pandemia dura un año, año y medio, si las cosas se complican. Y estamos hablando de un abanico de futuros, en algunos casos más complicados. Y hay situaciones en las cuales hay una auténtica ambigüedad. Las herramientas tradicionales de estrategia están para este futuro, bastante claro. El que estamos hoy día tratando en el libro es el enfoque de los futuros alternativos, escenarios y una serie de herramientas de la perspectiva. Abanico de futuros ya se complica algo más también, trabajamos con escenarios y finalmente tenemos acá en donde lo único que tenemos son analogías y reconocimiento de pautas de referencia. El planeamiento estratégico convencional, tomado de la época de los planes quinquenales de la Unión Soviética, posteriormente todo el desarrollo de posguerra de Estados Unidos, se ha mantenido durante varias décadas. Sin duda, el Keynes de la estrategia, Porter, en aquel entonces nos dice hay que tomar una ventaja competitiva en el futuro, liderazgo de costos, diferenciación, pero la premisa básica era que el futuro era continuidad del pasado, ¿no? Y que era un agente de innovación. Pero ¿qué es lo que sucede en este planeamiento estratégico? Lo he visto en muchas empresas. Se dice, mi visión, ser la mejor empresa manufacturera del país. Esta es mi misión, todos trabajar diligentemente, responsables con la sociedad, que valgan verdad y muchas veces no se entiende. ¿Cuál es tu razón de ser del planeamiento estratégico? Aumentar mi participación del mercado en 12% y mis ventas deben incrementarse en 20%. Le digo, pero esto no es planeamiento estratégico. ¿Qué tiene estrategia? Esto es plan. Ejecución es visión, misión, FODA, una matriz que solo la entiendes tú, y el futuro es continuidad del pasado. Pones tu market share en ventas y cuánto va a ser tu objetivo estratégico a cumplir. Indicadores operativos y la gente que pase con esos indicadores, con ese balance, ese tablero de control, a ejecutar. Me pregunto, ¿acá hay estrategia? ¿O simplemente es una continuidad lineal? Entonces, hoy en día no podemos ir en este nuevo contexto con toda la cuarta revolución industrial, la transformación digital, la pandemia que vivimos, necesitamos nuevas herramientas. Y ese es el enfoque de la perspectiva. En la perspectiva, yo parto del futuro para el presente. No es que yo el futuro lo determino con el pasado, sino estudio el presente desde el futuro, futuros posibles. Y lo empiezo a construir desde ese futuro deseable, de los futuros posibles, cuál yo quiero que se lleve a cabo. Esta es la esencia del enfoque prospectivo. Esta es la razón de ser de la perspectiva. Muchos de nosotros trabajamos con el feedback, los resultados históricos evaluados. Dame el feedback, dame mis referencias para hacer las cosas. ¿Y para qué me sirve el feedback? Siempre y cuando, si el futuro es igual que el pasado, me da una pauta.
Hoy día ya no es así. Hoy día tenemos que trabajar con el feed forward. ¿Cuáles son mis escenarios? ¿Cuáles son mis tendencias, mis pronósticos? ¿Qué cosa es lo que viene? Y sobre eso diseño el presente. Recuerden ustedes, tenemos que trasladarnos, pasarnos del feedback al feed forward. Feedback es historia, es para los historiadores. Los futuros pueden ser futuros posibles, todo lo que queremos imaginar. Futuros probables, lo más probable es que se ocurra. Y el deseable, que yo quiero construir, el que yo deseo llegar. En muchas de las conferencias, en muchos de los cursos me preguntan y me dicen, entonces el planeamiento estratégico no sirve para nada. No, eso no es cierto. Estos son complementarios. Yo tengo que partir con la perspectiva. Una vez que tengo mi escenario posible ya definido, paso a ejecutar mi plan estratégico convencional. Mi visión, mi misión, mis objetivos estratégicos, mis indicadores, ok. Y lo puedo aterrizar en un presupuesto. En otras palabras, les diría que estos son enfoques complementarios. Ahora bien, la prospectiva tiene una serie de herramientas nuevas. Hablamos lluvia de ideas, escenarios, el método Delphi, panel de expertos, taller de trabajo, matriz de impacto. Hablemos de alguno de ellos, el método Delphi. Usualmente nosotros estamos acostumbrados a hacer una encuesta, un grupo de personas, los asistentes a esta conferencia, y si hay uno o dos que opinan diferentes, se les descarta. No están incluidos en la representatividad del grupo. Pero la pregunta es la siguiente: ¿la mayoría siempre tiene la razón? ¿Es así? Hay casos históricamente que se demuestra donde la mayoría se equivoca, o si no, no hubiera salido elegido Hitler. Entonces, el Delphi trata de evitar esa dictadura de las mayorías y se utiliza como un tema de investigación totalmente anónimo, donde si alguno de ellos tiene una idea totalmente diferente, pero válida, digamos, relevante, se introduce al grupo, pero el grupo no sabe de quién es para evitar esa presión grupal, y por otro lado, no sabe el grupo si de repente esa opinión es del conjunto o de uno solo, con lo cual se va armando un consenso diferente, se identifican consensos diferentes. O sea, esto tiene un cambio trascendental incluso en los trabajos de investigación, porque en los trabajos de investigación estamos acostumbrados a tomar la muestra aleatoria, representativa y de tamaño suficiente. Y con esa muestra yo infiero qué sucede en el universo. Hoy día esto ya no es así. Esto ha cambiado. Razón por la cual el Delphi tiene sus interrogantes, sus cuestionamientos en la parte académica convencional. Árboles de relevancia. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de los productos. ¿Qué cosa sucede? Un árbol tiene tronco y tiene raíces. Las raíces son las competencias técnicas, la capacidad de producción. El objetivo de este árbol es hacer un análisis, una radiografía de la empresa para ver lo más importante, mis competencias. ¿Ya? Y en muchos de los casos, la empresa tiene que renovarse. No es necesario, si una rama enferma, cortar el tronco. Al contrario, en muchos casos podamos el árbol para que vuelva a florecer en mejor forma. Esta es toda una técnica de trabajo que se adopta para repensar en las empresas. FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Estamos acostumbrados a ver cuáles son nuestras fortalezas que tenemos, mis oportunidades que se me pueden presentar hoy en día, qué debilidades y las amenazas. Pero cuando me lo presentan en muchas de las empresas, yo comento y digo, pero esto es historia. Las fortalezas de hoy en día no se van a mantener mañana. Mis oportunidades que se presentan hoy día en el mercado no se van a seguir, no van a seguir siendo las mismas. Y mis debilidades hoy en día tal vez ya no sean debilidades mañana. Y las amenazas igual. Entonces, acá tenemos que hablar, y yo vivo del futuro. El pasado es historia.
Entonces, acá tenemos que hablar de un FODA prospectivo, de un FODA con prospección, de un FODA con visión de futuro, para plantearnos, digamos, un futuro que queremos construir, a dónde queremos llegar. El libro es un resultado de un esfuerzo académico, profesional, mi vivencia durante más de 20 años en el campo académico, pero hace 10 años dirigiendo la empresa Intercoche Asociados, en directorios. Entonces me he preocupado de hacer toda una investigación relevante sobre lo último que hay en estrategia. En términos muy simples, muy didácticos, no es una lectura pesada, no es una lectura de definiciones. Sí hay la exigencia académica, ustedes van a ver la referencia de cada uno de los comentarios, de cada uno de los capítulos, y Cengage en eso es sumamente exigente. A buena hora respetamos, esa es nuestra pauta, digamos, para hacer los libros. Entonces, el capítulo 1 es un capítulo introductorio que narra, que nos presenta qué sucede con la estrategia, los enfoques estratégicos de hoy en día. Y los nuevos enfoques, pongamos Porter, que lo citamos, que es el Keynes de la estrategia. Hay toda una polémica de hace 10 años atrás, que le dicen Porter fue presa de sus propias teorías. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la empresa de Porter Monitor quebró, tuvo que acogerse al capítulo de quiebras. Entonces, los comentarios que se han hecho en el interín de analistas, de gente que está en el medio, dicen, mira, el mismo gurú cayó con ello. ¿Cuáles son las nuevas alternativas? Se habla del planeamiento racional, el planeamiento emergente. El racional es el que es lineal, que lo utilizaban en los frentes de batalla. Mi objetivo, mi plan, miro. Hoy día tenemos que hablar de un planeamiento estratégico, un planeamiento innovativo totalmente diferente. Eso es lo que se refiere al capítulo 1 en términos muy sencillos. ¿Qué implica la competitividad? En el capítulo 2 pongo las nuevas condiciones del contexto mundial con lo que hemos iniciado, que es la cuarta revolución industrial, la singularidad tecnológica, la obsolescencia de las materias primas. Ya no Internet pertenece a la historia, hablo de tecnologías cognitivas, el nuevo enfoque, digamos, de la globalización, que hoy en día toma vigencia. Adapto el enfoque de competitividad y las fuerzas a un nuevo contexto. Se habla de reloj estratégico, ya las 5 fuerzas de historia fue planteado hace más de 30 años atrás. Se habla del modelo del ciclo de vida del producto, referencia. Se complementa con todo lo que son las opciones estratégicas para los negocios, con ejemplos muy sencillos, muy prácticos en el enfoque de unidad de negocio. Las matrices, las famosas matrices estratégicas, yo soy un convencido que las más importantes son las que uno construye, que uno propio se elabora, no aquellas que toma como una plantilla y en muchos casos solamente el que las entiende es el que las elaboró. La parte de estrategias competitivas lo complemento con el enfoque de los recursos, sumamente interesante porque muchas veces no miramos la parte interna de los recursos para poder llegar a obtener cambios. Con ejemplos muy adaptados a la realidad latinoamericana, presento esquemas del planeamiento estratégico innovado, cambiado, digamos, con referencias en lenguaje sumamente sencillo, hecho para escrito para empresarios. Hago un listado de los errores en el planeamiento estratégico, creer que el planeamiento estratégico es un instrumento mágico para solucionar los problemas, la inadecuada organización, carecer del apoyo de la alta dirección. Esto es interesante. El capítulo 8 es modelo de negocios, donde yo ya no solamente gestiono el presente, miro el presente, sino olvido selectivamente el pasado y tengo que construir el futuro. Hablamos hoy día ya no de auditoría de negocios, sino auditoría de modelo de negocios. Ya no la auditoría convencional. Capítulo 9 trata sobre el gobierno corporativo, pero no el gobierno corporativo de las grandes corporaciones, sino adaptado a América Latina, adaptado para la realidad de empresas familiares. En empresas familiares, el conflicto de agencia denominado no se presenta del dueño de la empresa con los ejecutivos, sino se presenta con los accionistas minoritarios. Una serie de pautas, referencias, qué características de un director independiente, no solamente es que no sea familiar, sino tiene que tener otras condiciones.
Y todo esto trabajado a nivel de Brasil, América Latina. Y el capítulo final al cual hemos concentrado, ya que es el más amplio del libro, es el de la perspectiva estratégica con todas las referencias, con todos los complementos que ustedes han visto. Yo los invito a leer, estoy abierto para recibir todas sus sugerencias, sus comentarios, ¿ya? Al correo. También tengo WhatsApp, porque estamos preparando la segunda edición y evidentemente uno tiene que ampliar y actualizar mucho los temas que hoy en día los estoy presentando. ¿Ya? Reitero, me encantaría recibir las sugerencias, los aportes, comentarios con el libro para ayudarnos con esta segunda edición que debe estar próxima a salir en el mercado. Quisiera dedicar unos minutos para poder absolver, conversar con ustedes, intercambiar opiniones. Hola. Hola. Sí, señor Alejandro, repita su pregunta. Quisiera recibir los comentarios, observaciones, sugerencias de todos los participantes en la Feria Internacional del Libro de Panamá. Sí, lo que sucede es que deben irse todos a preguntas y respuestas para hacerle las preguntas y usted responderlas. El chat exclusivamente está privado para no tener saturado el sistema. Perfecto. ¿Qué tendría que hacer entonces? ¿Usted me lee las preguntas? ¿Cómo hacemos? En la parte de abajo ve que hay un símbolo de Q y A. Sí. Lo abre y ahí tiene las preguntas. Ah, perfecto. Y sobre eso vamos a responder. Buenas tardes. ¿Cree usted que en el COVID-19 será la normalidad en el mundo o juntos lo haremos? Yo no estoy tan convencido que esto sea una nueva normalidad. Nueva normalidad. Evidentemente, lo que sí tengo claro es que el pasado ya no va a volver. Tenemos que prepararnos para esto nos ha impactado a nivel mundial, a nivel país, a nivel bloques económicos, a nivel empresa, a nivel personas. Esto es un repensar, digamos, el mundo, ¿no? No estábamos preparados para ello, ¿no? ¿Cuántos casos de COVID hay en su país? Más o menos, bueno, lo siento, pero en Perú la pandemia explotó. Estamos hablando más de medio millón. Y fallecidos, se estima que estamos alrededor de 40.000 a 50.000 personas. Lamentablemente, la tasa de letalidad de muertos por enfermos, una de las más altas es la del Perú. Acá ha habido varios factores que jugaron en contra, hubo factores, digamos, de la misma, se ordenó una cuarentena, pero hubo factores de contagio, informalidad, gente que tenía que salir, no se han respetado las pautas. Desde acá va, y esto es un trabajo duro de todos los ciudadanos día a día, los responsables, tenemos que usar máscara y mantener ese distanciamiento. ¿Cree usted que la supuesta cura del COVID nos ayudaría? Sí, evidentemente nos va a ayudar, pero todavía no tengo el panorama en claro con las vacunas, ¿no? Yo creo que esto todavía está en una fase experimental. ¿La perspectiva estratégica tiene plena vigencia hoy en día? Yo le diría que sí. La perspectiva estratégica hoy en día es el elemento con el cual nosotros podemos bosquejar el futuro. Ya no podemos llegar a una guerra de misiles con arcos, con flechas, con elementos convencionales. Acá hay otro comentario que me ha llegado por WhatsApp, es ¿las herramientas convencionales entonces ya no sirven? No, son complemento. Yo diría, tenemos que adecuarnos, porque no podemos llegar a una guerra de misiles con arcos, con flechas, con elementos convencionales. Yo recuerdo tiempo atrás, conversamos para hacer un trabajo de perspectiva estratégica para el Canal de Panamá. Entonces, el Canal de Panamá va más allá de un planeamiento estratégico a corto plazo. ¿Qué esperamos? ¿Cómo se juega el comercio internacional? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo se ha visto impactado con el COVID? ¿Qué implica esto 20, 30 años a futuro
para lo que es hoy en día. ¿Qué consejos le daría? Acá tengo otras preguntas más. ¿Ya? ¿Qué consejos le daría a un emprendedor ante la pandemia? Yo el consejo que le daría es, primero, realismo. Lo primero es salud. Cuiden su salud. Salud física y salud mental. Si no hay salud física o salud mental, no hay nada. Consoliden sus vínculos, su familia, hay valores. Es muy duro lo que nos está sucediendo. No podemos ir a visitar a familiares. Y, por otro lado, repiensen en un contexto diferente las cosas. Hay negocios que están muy afectados y que ya no van a jugar a futuro. Que continuar insistiendo en lo mismo es alargar la agonía. Entonces tenemos que replantear, repensar nuestro negocio y sobre eso ir construyendo un futuro. Existen sectores económicos como el del turismo, que es uno de los más afectados. ¿Qué plan estratégico para un posible proceso de reconstrucción? Bueno, el turismo nos ha afectado a nivel mundial. Ustedes ya ven las escenas en Europa, ¿no? En Francia, en Italia, ¿no? En España, los viajes, la liquidación que hay de las aerolíneas, el despido que se está dando con los trabajadores en las aerolíneas, cómo las aerolíneas están prácticamente reformulándose, hay una capacidad instalada además. Entonces, este turismo yo todavía lo veo realmente de mediano para largo plazo. El turismo de corto plazo va a ser un turismo más doméstico, pero no de inmediato, ¿no? Acá, en cierta forma, es una carrera de resistencia, ¿no? El plan estratégico que hemos preparado acá es ahí el circuito turístico de Machu Picchu con la zona sur del país. Entonces, hay todo un plan estratégico para que en la medida que se vaya reactivando la economía, un escenario, se vaya promoviendo un turismo interno, posteriormente un turismo a los países vecinos. Y ojalá restablezcamos al turismo internacional. Pero les soy sumamente honesto, yo veo en esta crisis en el Perú, al menos lo hemos estado bostejando, para recuperarnos vamos a requerir un mínimo de 5 o 8 años. Acá tengo otra pregunta. Me plantean en la crisis actual, ¿en qué casos la empresa ya no es viable? Bueno, acá tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que tomar una decisión muy racional. Tenemos que plantear la decisión de ver cuándo conviene liquidar o cuándo conviene continuar con el negocio, es una decisión estratégica financiera. Tenemos que hacer lo que en finanzas denominamos una valorización. Entonces, una valorización de cuánto me va a dar el negocio post-COVID a futuro. Porque no puedo proyectar con el pasado es historia. Entonces, con ese post-COVID, yo me planteo escenarios y tengo un valor. Si el valor como activos, el valor, digamos, como equipo, como maquinaria, el negocio muerto vale más que el negocio vivo, opto por liquidarlo. De lo contrario, opto por hacer una reestructuración. Y el reto de una reestructuración es llegar a las entidades financieras y convencerlos que para ellos y para nosotros la mejor alternativa es que apoyen un negocio en reestructuración. De otra manera van a perder más. ¿Existen investigaciones sobre la prospectiva? Bueno, en el campo de la prospectiva no hemos avanzado lo suficiente, les diría, en América Latina. Nos hemos quedado en muchos casos anclados con el planeamiento estratégico, se habla de los famosos planes estratégicos. Hoy en día ya eso pertenece a la historia. Hoy día se habla de centros de prospectiva. En Europa se hace referencia a Foresight. En Brasil igual. O sea, tenemos que partir de un futuro que es totalmente diferente con esa cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, con todo ello, para venir al mundo de hoy, para actualizarnos hoy en día. Y esto con un COVID tiene más que plena vigencia. Esto está explicado en el libro Estrategia para el éxito de los negocios de Tim Gates en términos muy simples, muy didácticos, lo lleva al lector, sin complicaciones, sin modelos matemáticos, sin fórmulas adicionales, en un lenguaje muy directo para el empresario o quien toma decisiones en el día a día. Por favor, ¿alguna otra pregunta?
Hola. Gracias por darnos esta esperanza de un espacio que puede ser que se pueda hacer, que ya ustedes lo están haciendo. Me parece muy interesante cómo Gracias a todos ustedes por la paciencia. Señor Alejandro, Sí, dime. no podrá escuchar momentáneamente a los participantes o los oyentes porque Claro, solamente puede hablar usted. sí. Ellos solo tendrán acceso a hacerle preguntas y usted las podrá responder. Ya, No perfecto. podrá. Listo. Ya. ¿Hay algunas preguntas adicionales? Pregúntales tú, o si no me las comentas tú. Pregúntales ahí. ¿Algún comentario, algo más adicional que quieran saber? ¿Ya? Acá tengo otra pregunta que me ha llegado. Es sobre el enfoque de reloj estratégico. ¿Ya? Usualmente hemos trabajado nosotros con una posición en la cual las estrategias se cuadriculan, se estipulan. Liderazgo de costos, diferenciación, segmentación. El reloj estratégico es un enfoque mucho más amplio, donde las cosas no son tan radicales, se van adaptando. Y también se complementa con el enfoque de lo que se llama hoy en día la hipercompetencia, que es el enfoque de Diamine, un profesor americano que plantea una serie de herramientas innovadoras al respecto. Hola. Acá tenemos algunas preguntas adicionales. ¿Usted recomienda algún plan a seguir para reactivar la economía post pandemia? Yo creo que acá tenemos que ser muy cuidadosos. Hoy en día, primero atender lo que es la emergencia en salud, alimentación a los más no favorecidos, los más afectados, ¿ya? El sector en extrema pobreza, y los recursos, en qué medida los podemos ir canalizando hacia aquellos sectores que generen empleo y generen ingresos. Los sectores donde nosotros tenemos ventajas dentro de la economía y que sean viables post pandemia. Esto no hay una receta, cada país lo está haciendo a su modo. Otra pregunta, ante un posible rebrote en el cuarto trimestre del año, las pymes siendo el motor de la economía latinoamericana son las más afectadas. ¿Considera usted que debe recibir préstamos estatales a bajo tipo de interés? ¿Es una buena idea para la financiación a corto plazo? Acá tenemos que andar con cuidado. Esta es una guerra que no sabemos cuánto va a durar. Esta discusión la tenemos en nuestro país. Entonces, como no sabemos cuánto va a durar, tenemos que ser muy prudentes y responsables con los recursos que tiene. El Estado no tiene recursos infinitos. Todos, con motivo de la pandemia, le estamos pidiendo recursos al Estado. El Estado tiene que ir priorizando. ¿Por qué? Porque lo peor que puede suceder es que nos quedemos sin recursos y que la pandemia continúe. Bueno, gracias a todos ustedes por su participación. Estoy a la orden, ¿ya? Y en algún momento espero conocerlos a todos personalmente en Panamá. Gracias. Muy buenas tardes a todos. De esta forma concluimos la actividad del señor Alejandro Idiacochea. Muchas gracias por su participación. Los invitamos a ser parte de la siguiente actividad en los próximos minutos. Tengan muy buenas tardes.